Buenas tardes, pues yo creo que ya podemos dar inicio a esta plática Arte y Museografía. Me permito presentar a Elisa Telles. Ella desde el año 2002 es gerente de exposiciones y colección de Marco, con estudios de licenciatura en Artes por la Universidad de Monterrey, premio cum laude, maestría en Museografía y exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid, España, además de diversos cursos relacionados con museografía. Complementan su experiencia, comunicación del arte, conservación, tasación, peritaje de obras de arte en el Instituto Superior de Artes de Madrid, así como disciplina relacionada con ámbitos de museos. Elisa Telles fue coordinadora de exposiciones y colección del Museo del Vidrio, coordinadora de exposiciones y eventos del Museo de Guadalupe y jefa de curaduría en el Museo de Historia Mexicana, que posteriormente cambió su título a Jefatura de Museografía e Investigación. Ha participado de manera independiente en el diseño de museografías, elaboración de guiones museográficos, inventarios de colecciones, tasación de colecciones para instituciones como Pinacoteca de Nuevo León, Centro de las Artes, Fundación Muró, FEMSA y colecciones particulares. En los últimos 5 años ha impartido talleres y charlas de museografía, tanto en el área académica como dentro de Marco, y recientemente fue becada por British Council para participar en el International Museum Academy en el año 2020. Pues bienvenida, Elisa, gracias por aceptar esta invitación de compartir todo tu expertise con el público de Marco. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vi algunos compañeros del museo. Me da mucho gusto que estén por aquí. Y también veo caras conocidas como Delia, Cristina, Isa, Olga. Y por ahí veo el nombre de Loti, que me da mucho gusto que también estén aquí. Espero que no se aburran. Y si escuchan de pronto ladrar a unos perros, les pido una disculpa, pero por aquí tengo a mis mascotas que son bastante inquietas y he tratado de controlarlas, pero bueno, es un poco difícil. Gracias a Indira por invitarme a darles esta charla. No soy muy buena hablando en público, pero bueno, siendo a distancia creo que es más fácil porque no veo la presencia física de toda la gente. Y bueno, estoy aquí para hablarles un poco de mi experiencia sobre museografía y arte y sobre mi experiencia en el Museo Marco. Y pues quisiera empezar a hablar sobre lo que es el museo, como la definición del museo. Sobre todo en este momento en el que se ha empezado a cuestionar la relevancia del espacio museístico, si realmente es importante, dado todo esta situación que estamos viviendo pues el COVID. Y pues abro con esta definición que el ICOM en el 2007 utiliza para definir al museo como una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno con fines educativos, de estudio y de deleite. Pues el ICOM el año pasado, en el 2019, realizó una reunión, unas conferencias para revisar si esta definición pues aún pues sí estaba actualizada, y decidieron entre varios especialistas, museólogos, que la definición pues aún era actual. Hicieron una serie de modificaciones y la definición quedó casi igual, solo hicieron algunos cambios en palabras y quedó como la segunda que les presento. Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad
y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Pero, pues ahora con el tema de la pandemia, de toda la situación que estamos enfrentando los museos y pues de que hay otras prioridades y de que todos se preguntan si realmente pues somos relevantes. En el país, en el periódico El País, se le hizo una entrevista a la presidenta del ICOM para preguntarle pues si esta definición que acababan como de sacar el año pasado iba a seguir funcionando para pues los museos. Y pues ella dijo que sí, definitivamente los museos van a tener que replantearse. El nombre de la presidenta del ICOM es Suay Aksoy y menciona que los museos pues no han quedado al margen de la crisis del coronavirus y que esto se demuestra porque hemos empezado a orientarnos más hacia la misión social y que los museos han entendido que su papel va más allá de esa versión tradicional de solamente exhibir los objetos, sino que tenemos que pensar en los contenidos y de acercarnos a la comunidad en la que nos encontramos, ¿no? Creo que la misión social se está imponiendo sobre todas las actividades típicas que se han venido desarrollando en los museos, pues para mantenerse relevantes ahora en el siglo XXI. Los museos ya están cambiando, están integrando en sus temáticas pues temas como sostenibilidad, cambio climático, crisis económicas, problemas de género, migración y pues ahora, por ejemplo, el tema de coronavirus creo que va a estar presente durante mucho tiempo en los museos. Encontré una definición de una museóloga que se llama Francisca Hernández, que es de España, que ha escrito diferentes publicaciones y libros de museología, que creo que me parece un poco más accesible sobre la definición del museo y sobre todo del nuevo museo. Y dice que el nuevo museo ha de estar al servicio de la sociedad y en consecuencia ha de ser una institución democrática, educativa, crítica y creativa, capaz de dinamizar la vida de los ciudadanos, invitándoles a participar activamente en su desarrollo. En esto, Suay Aksoy, del ICOM, dice que también que los museos deben de ser activos, efectivos y que se deben de involucrar en el bienestar de la sociedad a la que se dirigen, que los museos deben de ser más democráticos y que deben de reflejar mejor la sociedad en la que están presentes o con la que conviven. ¿Por qué estoy hablando de los museos o de la definición del museo? Porque a continuación voy a hablar de la museología, que la museología pues es la ciencia que estudia la teoría de los museos. ¿Y por qué hablo de la museología? Porque hay como confusión sobre qué es museología y qué es museografía. Si nos vamos a la definición que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la museología la define como la ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación. Una definición un poco más extensa o un poco más clara sería que la museología pues es la que estudia todo lo que es la historia del museo, la relación que ha habido del museo como institución con las colecciones, con el espacio, con el público, y en sí es toda la organización, todos los departamentos que conforman la práctica del museo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hacen los conservadores, el Departamento de Educación, la comunicación, la curaduría, la museografía, y cómo todos estos forman engranajes para que funcione toda la institución, pero vistos desde una forma teórica. Y de ahí ya pasamos a la museografía, que la museografía forma parte de la museología
y si lo buscamos la definición tal cual en el diccionario, es un conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Para dar una definición un poco más extensa, pues la museografía, digamos que son todos los aspectos prácticos que se desarrollan en el museo, que tiene que ver con el campo que contribuye a la colección, a la conservación, a la protección de los bienes culturales. También revisa los aspectos como la accesibilidad, la circulación, la presentación de las obras, la iluminación de las obras, la climatización, la seguridad de las piezas. A mí me gusta definirlo como la puesta en escena de lo que la gente ve cuando llega al museo. También tiene que ver la señalética, el diseño de las vitrinas, el soporte de las obras, etc. Sobre la museografía en la actualidad o el enfoque museográfico que están buscando las instituciones en la actualidad, pues piden en que no quieren que las exposiciones y las instituciones se vean como esos espacios inalcanzables o que merecen como demasiado respeto, pero tampoco quieren ser vistos como un espacio o como un parque temático. Quieren conseguir como ese equilibrio. También quieren que la comunidad los vea como algo necesarios, pero también como un espacio de ocio, pero tampoco al grado de que sean como muy comerciales. Entonces, en esa búsqueda de poder ser más atractivos para las audiencias, las museografías actuales están integrando numerosas nuevas tecnologías que dan la oportunidad de generar experiencias y aprendizajes más significativos. Esta museografía que integra las nuevas tecnologías pueden ser dispositivos móviles, pueden ser realidad virtual, realidad aumentada, códigos QR, pantallas táctiles, pero también utilizan redes sociales o aplicaciones que tú puedes utilizar en tus teléfonos celulares o en tus tablets. Pero también, pues las nuevas tecnologías tienen su punto débil no lo quiero llamar negativo, pero sí tienen un lado débil que no a todo el mundo les gusta. Pueden generar un poco como de saturación, a veces más ruido, no puedes conseguir a veces ambientes como íntimos, de introspección, puedes como en algunos momentos cuando colocas interactivos puedes bloquear las circulaciones, etc. Entonces, lo que se debe de tratar o lo que los museos están tratando de hacer es como sí utilizar tecnologías, pero hacerlo hacer un buen uso de ellas como herramientas para hacer más accesible los contenidos del museo, pero encontré una cita en una revista que se llama IF sobre museografía, que dice que si los museos se la sumergen en la implementación de últimas tecnologías solo para estar en la onda, se estarán alejando de la reflexión sobre la relación entre la tecnología y la sociedad, así como sobre la influencia en el papel que ellos ejercen, demostrando no tener muy claras las nuevas oportunidades que podrían ayudarles a ser significativos en el siglo XXI. A lo que quiero llegar es que sí, las tecnologías ayudan siempre y cuando las utilices de manera como correcta, sin invadir o saturarlo, darle la importancia a las obras de arte
utilizar las herramientas tecnológicas para apoyar, siempre y cuando no le quites la relevancia a lo que es la obra de arte, y que siempre des la oportunidad de que la gente pueda reflexionar con las obras, ¿no? A continuación, les voy a presentar algunos museos de arte que han desarrollado o que han utilizado nuevas tecnologías en sus proyectos museográficos y que lo han hecho desde hace varios años o recientemente. El primero de ellos es el Louvre. El Louvre el año pasado realizó por primera vez se me fue la palabra, un tour virtual. Déjenme darles acceso al video. ¿Sí lo ven? ¿Indira? Sí se ve, Lisa. Ok. No va a tener audio, pero lo podemos ver. Ok. Voy a poner pausa para el volumen y se los voy narrando. Este es un aditamento que diseñaron para que la gente pudiera conocer. Le voy a adelantar un poquito. Para que pudiera conocer más sobre la obra más famosa de Louvre. Entonces diseñaron este tour donde la gente se ponía los gogles y podía, como estoy adelantándolo para que lo puedan ver, entrar como a un cuarto y ver la técnica más de cerca, tener acceso como a la capa pictórica del artista, a la técnica, y tener como más accesible la información sobre la obra. Me voy a ir más rápido porque tengo varios ejemplos. Perdón, pero es que soy un poco... ¿Sí, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Otro ejemplo es una exposición que hizo el National Science and Media Museum, en el que desarrolló este recorrido virtual, esta realidad virtual, donde la gente entraba a un cuarto completamente blanco y se ponía esta especie de gogles, y hasta que no se ponía esos gogles no podía ver la exposición, que básicamente es lo que ven en la fotografía que está en la parte inferior en tonos cafés, y podían ver las obras en estas vitrinas y tener una ambientación como si fuera una especie de castillo. No les voy a poner el video porque van a ver más o menos lo mismo. Si quieren, después les paso las ligas si les parece interesante. La Tate Modern, pues tampoco ha estado exento de aplicar nuevas tecnologías. En algún momento utilizó los e-beacons, que son como unos sensores que se ponen en los muros, que en Marco en algún momento, Sara creo que la veo por ahí, en algún momento se pensó integrarlos en algunas museografías, que cuando tú pasas con tu celular
te llega información de algunas de las obras que estás viendo en la exposición. En la Tate Modern también tienen un drawing room para los niños donde se pueden entretener y tienen una línea del tiempo donde puedes acceder y tener mayor información sobre artistas, sobre movimientos artísticos, etcétera, que está bastante completo. Y recientemente en una exposición de Modigliani hicieron un cuarto de realidad virtual donde hacían la escenificación del estudio de Modigliani, que fue como algo muy novedoso, donde los curadores hicieron una super investigación para poder hacer realidad este cuarto de realidad virtual. Les voy a tratar de pasar la liga porque este sí es interesante. ¿Sí lo ven? ¿Dira? Sí se ve. Ok. Bueno, ahí está hablando la curadora de cómo la exposición, pues sí veías las pinturas, las esculturas, pero que ellos como curadores querían que la experiencia fuera más completa y que los espectadores se llevaran como más información y más como experiencia, que fuera toda una experiencia para ellos y pues la gente otra vez, aquí está como el proceso de cómo hicieron los dibujos, esto era lo que veían, ¿no? Te ponías los lentes, los gogles, y era como si estuvieras tú dentro del estudio de Modigliani. También les puedo pasar la liga, porque sí está interesante de escuchar cómo la curadora te explica cómo hicieron todo el proceso, la investigación para llegar a este fin. Y bueno, uno de los museos más exitosos con la aplicación de las nuevas tecnologías es el Cleveland Art Museum, que desarrolló una aplicación que se llama ArtLens, que los tiene incluso dentro de las salas de su colección, conviviendo con las mismas piezas. Y de hecho tiene aplicaciones para que tú las descargues en tu celular, etc. No voy a hacer más énfasis, después les paso las ligas. El MoMA también, pues ellos tienen una aplicación portátil que tú bajas en tu celular, que te da más información detallada sobre las obras, pero ellos también utilizan todavía pues como medios más tradicionales como los post-its o como las hojas para que el público participe y pueda dejar reflexiones sobre lo que vieron o sobre los temas que manejan en sus líneas curatoriales. Pero ahora también se unieron junto con el Cincinnati Art Museum y el Getty para entrar a esta aplicación en Nintendo, que es un juego que se llama Animal Crossing Village, que la verdad yo no lo conozco porque no tengo hijos, pero resulta que tú puedes hacer tu galería o tu museo dentro de este juego y puedes ir buscando las piezas de la colección MoMA del Cincinnati Art Museum y del Getty y hacer tu colección en tu casita o en el espacio que estás armando dentro de este juego. Entonces son como nuevas estrategias o nuevos acercamientos que quieren hacer con las nuevas generaciones y no tan nuevas, ¿no? Jóvenes.
el Museo Cooper Hewitt, la novedad es que te da esta pluma cuando tú llegas al museo. Entonces, con esta pluma tú vas como escaneando en las fichas todas esas obras o datos que te parecen relevantes e importantes. Y entonces, al final de la exposición, te dan como una liga, y cuando tú llegas a tu casa, tú puedes descargar toda la información de las obras que te parecieron importantes o relevantes o te llamaron la atención, y así puedes como armar tu colección de información de piezas que te parecieron relevantes y armar pues tu biblioteca, ¿no? En el SF MoMA pues también tienen las salas con pantallas interactivas y su aplicación portátil es súper completa. El Museo del Prado también tiene líneas del tiempo, tabletas, su colección la tiene online. El Pérez Art Museum es uno de los museos que ahora está haciendo lo que es no la realidad virtual, la realidad aumentada. Es un proyecto nuevo que están desarrollando. En el video mencionan que aún está en proceso, que te van a dar esta tableta y tú vas a poder como ver esta especie de esculturas que se van a ir integrando a los espacios del museo. Pero el que ya la está aplicando es la Art Gallery de Ontario en Toronto, de realidad aumentada, que está siendo como todo un éxito porque las obras de su colección están como saliendo de los cuadros y están como utilizando objetos contemporáneos como teléfonos celulares y el self-stick, etc. Y esto ha sido como una súper novedad y se han acercado mucho los jóvenes que les ha parecido muy atractivo. Si les aburro me dicen, y perdón, quería enseñarles el video, pero no da acceso. Y un último ejemplo que les voy a dar sobre nuevas tecnologías es la Kramer Collection Museum, que en realidad no es un museo que exista, simplemente es una colección que donde quiera que tú estés, la puedes ver a través de estos visores, y esa es la intención. Esta colección dice que la intención es que, pues, que se dieron cuenta de que no todas las personas pueden tener acceso a grandes obras de arte europeo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no llevar esas exposiciones a cualquier lugar a través de estas tecnologías? Pero bueno, ya dejando a un lado los ejemplos de museos y que aplican pues todos estos apoyos tecnológicos en la museografía, pasando ya al tema de las funciones de la museografía en el arte y sobre todo en el arte contemporáneo, pues la museografía en el arte, ¿para qué o cómo se utiliza? Pues la museografía en el arte sirve para mediar con el público, para poder establecer un diálogo con el público, entre el público y lo que se está presentando, para poder hacer que se enriquezca lo que percibe el espectador, para que haya un enriquecimiento en el espectador, también para poder mostrar pues qué es lo que quiere decir la obra, o por lo menos si no, pues poder mostrar o hacer sentir una emoción en la persona que está visitando la exposición. También pues poder desarrollar lo cognitivo, generar conocimiento,
dar experiencias y pues también fomentar pues la experiencia estética al ver las obras. Pero bueno, en el arte contemporáneo tengo ya creo que 20 años trabajando en museos y tengo ya casi 10 años trabajando en Marco. Sí les puedo decir que es diferente trabajar en un museo de arte contemporáneo, un museo de historia, a un museo de arte moderno o con exposiciones de arte moderno, porque pues en el arte contemporáneo sí tienes al artista, pues contigo, la figura del curador, que más adelante voy a hablar con él, voy a hablar de él, y pues muchas veces el artista tiene una idea y no puedes contra esa idea muchas veces, aunque sepas que pues no es la mejor, ¿no? Y tienes que tratar de lidiar con él y con el curador, etc. Entonces, para muchas personas el arte contemporáneo se considera que es difícil de entender, que es difícil de explicar también, pero por lo menos creo que con el arte contemporáneo puedes canalizarlo para provocar emociones, sí, puede ser una forma de llegar al público. Pero existen herramientas para poder explicar de qué se trata. Y para eso es muy útil el apoyo del Departamento de Servicios Educativos, las hojas de sala, los materiales complementarios que siempre el Departamento de Educativos nos apoya en hacer. Y siempre, bueno, no siempre, pero se tiene la concepción de que la museografía en los espacios de museos contemporáneos es como muy estática y que no tiene mucha como interacción o comunicación con los espectadores. Entonces es algo con lo que se tiene que como luchar y se tiene que buscar la manera de atraer a los espectadores y pues sí, de buscar esa comunicación y ese diálogo a través de cómo estás presentando las obras y de cómo presentas, por ejemplo, los textos y demás, ¿no? En cuanto a la museografía en Marco, los retos museográficos que en lo personal, en mi experiencia en el museo, he tenido, el primero es la arquitectura. No puedo negar que el edificio es impresionante. Para muchos es considerado el propio edificio como una obra de arte arquitectónica. Las salas de exhibición son muy generosas, tienen unas alturas muy buenas, pero tiene ciertos elementos que son bastante como predominantes. Por ejemplo, los pisos que tienen en algunas áreas unas cuadrículas, que no nada más es queja mía, también hay artistas que les resulta bastante como molesto. Hay algunas salas que tienen techos piramidales que son complicados en algunos momentos. Hay que recordar también que el edificio pues ya tiene casi 30 años y yo creo que en el momento en que se diseñó no se pensó que íbamos a tener un templo
o un salón ancestral como el de Ai Weiwei, o que íbamos a tener instalaciones con audio o videos que requerían ciertas condiciones para poder presentarse. También está el límite del peso, que hemos tenido que rechazar algunas exposiciones porque los pesos que permiten ciertas salas pues no son suficientes para presentarlas. También ha habido proyectos muy complejos. Cada vez son más complejos y los requerimientos que solicitan son más y más especiales. Y otro de los temas es el uso de las nuevas tecnologías, pero no como complemento a las museografías, sino el uso de las nuevas tecnologías en sí para la presentación de las obras mismas. El primer ejemplo que les voy a presentar pues es el templo, perdón, el salón ancestral de la familia Wang de Ai Weiwei, que yo creo que todos tuvieron oportunidad de verlo. Pues esta pieza creo que ha sido uno de los retos más importantes, no solo para el departamento de exposiciones, sino para todo el museo, porque se tuvieron que hacer muchos ajustes en diferentes departamentos, eventos educativos, mercadotecnia, para que se pudiera presentar. Para poder presentar e instalar esta obra, para empezar se tuvo que hacer un estudio completo con un ingeniero estructurista porque no sabíamos si el peso del patio central iba a soportar esta estructura. Segundo, ni el Museo MUAC, que fue la primera sede donde se presentó y no se presentó completo, solo se presentó una sección, ni el estudio del artista tenían el peso completo de la obra. Entonces, pues yo tuve que hacer como un cálculo de, bueno, pues si esta pieza pesa aproximadamente esto, pues sumando todo, pues daría tanto, pues pesa esto. Y con el ingeniero hacer un cálculo de si iba a soportarlo o no, pero bueno, creo que por aquí está la directora de Marco y ella les podrá decir el estrés que fue pues estar pensando constantemente en el peso de esta estructura. También se tuvieron que rentar equipos pesados, grúas especiales para poder levantarlo. Se tuvo que traer un equipo de China porque no existía un manual para poder instalarlo y pues tuvimos problemas para poder traer al equipo de China para el desmontaje y se tuvo que hacer con un equipo de México y con el equipo de Marco. Se tuvo que hacer una construcción de una plataforma y bases reforzadas. Y pues bueno, no sé si ustedes vieron el time lapse que el Departamento de Mercadotecnia de Marco hizo. Ahorita se los voy a compartir. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve el time lapse. Okay.
Bueno, para avanzar, creo que ya me estoy extendiendo mucho y no los vaya a estar aburriendo. Por ejemplo, para Cardiff y Miller, que espero que hayan visto esta exposición porque ha sido una de las mejores que ha presentado el museo. El reto para esta exposición fue el poder conseguir que cada una de las instalaciones no se colara el sonido de una a otra. Y para ello se tuvieron que hacer una especie como de corredores, túneles y poner un montón de paneles acústicos en las paredes para poder solucionar el problema. Aquí, por ejemplo, los techos de las salas pues tienen ductos de clima y, por ejemplo, tú puedes estar en una sala y dices, ay, pues se escucha perfecto, pero cuando pasas a la siguiente sala resulta que por el ducto se está colando el sonido, que fue lo que nos pasó. Entonces, durante el montaje teníamos que estar revisando constantemente esa situación con el artista y ver cómo se podía solucionar, estar tapando recovecos por los que se pudiera colar el sonido. Y la otra solución fue que detrás de los muros que se construyeron se utilizó un aislante acústico especial que se trajo de Chihuahua porque en Monterrey no había, que nunca se había utilizado en la historia de Marco. También tenemos el tema de que a veces llegan cajas que son muy grandes, que no caben por el montacargas, porque también yo creo que el diseñador del señor Legorreta no pensó que íbamos a tener obras monumentales nunca. Y por ejemplo, en la exposición de Ron Mueck se tuvo que ingresar la caja por el segundo piso, abrir una ventana, contratar una grúa para que ustedes pudieran apreciar la famosa bebé en la sala 11. O también el mural de Rafael Coronel, que no cabía por el montacargas, que se tuvo que ingresar por la puerta principal y que ustedes ya vieron en exhibición. Otro tipo de problemáticas que hay es, bueno, como les mencionaba, que ahora los artistas contemporáneos pues solicitan instalaciones que requieren agua o, por ejemplo, Oscar Muñoz para la pieza que ven con las tuberías, pues se tuvo que hacer una instalación de plomería que requería una bomba especial con agua detrás de las paredes para que estuviera constantemente goteando. Y también una instalación de una fotografía sobre el piso que tenía un vidrio especial de seguridad con una película aparte, porque el vidrio no nada más era el vidrio protegiendo la fotografía, el vidrio se tenía que romper. Entonces, para la seguridad del público, se tuvo que poner esta como protección y está revisando constantemente de que no hubiera ningún vidrito suelto que pudiera hacer algún daño para el visitante. También hemos tenido instalaciones que requieren iluminación especial para que las plantas puedan sobrevivir en un ambiente interior donde no tenemos luz natural, o comprar especies especiales, especies que no hay en México para, por ejemplo, Ernesto Neto, o hacer una granja dentro del museo, o, por ejemplo, Tomás Saraceno, que también fue una de mis exposiciones favoritas, tanto porque Tomás Saraceno es una persona encantadora, pero también por el montaje, que se transformó completamente la sala, o sea, entrabas y no sabías ni qué sala era. Se tuvo que comprar una tela especial que se trajo de México para poder forrar los ambientes que estaban completamente negros para que la luz no rebotara y como que absorbiera la luz.
se tuvo que hacer un laboratorio especial con arañas para poder hacer estas cajas con las telas, que al final nada más utilizamos 2. Se tuvo que buscar la asesoría de un aracnólogo para poder tener 3 arañas vivas en la sala para poder hacer una pieza, estarlas alimentando y que no se murieran durante todo el proceso, la temporalidad de la exposición, etc. Con John Moon Choi, buscar una iluminación especial, traer unos hilos especiales, también aprender de ella cómo se hacían las piezas, porque se requería de darle mantenimiento durante el proceso, durante la temporalidad de la exposición, porque se alargó la estadía de la muestra en marco. Aquí estamos trabajando en la exposición. Y, por ejemplo, Yishai Husitman, pues si ustedes recuerdan esta exposición, quizá digan, pues no tenía ninguna complejidad o dificultad, era un montaje bastante sencillo. En cuanto a montaje, sí, era muy sencillo, pero la dificultad era el tema de la iluminación, que es uno de los elementos más importantes en la museografía, porque esta exposición, que se llamaba Azul de Prusia, precisamente, requería de una iluminación, de un foco especial que solamente se podía comprar en Estados Unidos, porque en ese momento en México no había. Porque si tú le ponías un foco normal que era amarillo, las piezas se veían verdes. Entonces, tuvimos que hacer bastantes pruebas. Esta exposición ya se había presentado en el MUAC y él ya había hecho pruebas previas, pero el espacio del MUAC y las luminarias eran muy diferentes. Entonces, a pesar de que ya tenía el antecedente, aquí tuvimos algunas complejidades con las luces y los filtros, y tuvimos que recurrir a pues trucos de utilizar, por ejemplo, algo tan simple como el papel albanene, para cubrir los focos y poder lograr esa difusión que buscaba el artista para poder iluminar sus obras. Y también aquí les pongo, porque se trajeron unos focos LEDs especiales de Estados Unidos, lo que él buscaba era, ustedes saben que hay LEDs que se pueden ver azules y la luz o el foco regularmente puede verse amarillo. Entonces lo que él buscaba era una tonalidad que fuera entre 3000 grados Kelvin o 4000. Entonces, el problema es que en México no había en ese momento ese punto exacto. Entonces, pues sí, fue complicado, pero digamos que cada exposición tiene su dificultad. Y finalmente ya una de las últimas exposiciones, pues Rafael Lozano Hemmer, que también me trajo satisfacciones personales y conocer a uno de mis artistas favoritos, aunque a muchos no les guste. El uso de la tecnología, pues para la obra misma, pues los múltiples requisitos técnicos que solicitaban para poder presentar las obras. Una de mis tareas en el museo es conseguir hacer posible que se presenten las obras, las producciones, por ejemplo, las veo yo. Y, por ejemplo, para presentar los latidos de los corazones, había que hacer esta plataforma que ustedes veían en el techo, mandar a producir este cable especial negro
y traer estos focos que tampoco habían aquí en Monterrey, traerlos de Estados Unidos. Y gracias a Dios en el equipo de exposiciones ahora tenemos a una persona que tiene conocimientos en sistemas y cosas tecnológicas, porque a él fue a la persona que se capacitó para poder dar mantenimiento en caso de que alguno de los programas dejaran de funcionar y él pudiera reiniciarlos. Y bueno, de la exposición que tenemos actualmente, Melanie Smith, Farsa y Artificio, que no sé si han tenido oportunidad de ver el recorrido virtual que realizamos, que está bastante completo y que puedes ver las piezas con bastante definición, e incluso el artista nos dio permiso de poner los links para ver los videos que se presentan en ella. Pues esta exposición no fue difícil en cuanto al montaje. Sí fue difícil en el sentido de que teníamos muy poco tiempo para montarla y si ya la visitaron, porque nada más estuvo 2 semanas antes de que nos resguardáramos todos, la obra de Melanie Smith no son como piezas aisladas, son como proyectos, y cada proyecto está conformado como que de muchas piececitas. Entonces teníamos muy poco tiempo para montarlo, pero bueno, se consiguió. En el caso de esta exposición, el reto es que cada proyecto requiere un ambiente diferente. Aquí, por ejemplo, les pongo el plano de cómo es la sala original sin ningún muro construido. Así está solita. Y aquí está el plano de lo que se construyó para poder conseguir estos como ambientes y espacios individuales para cada proyecto de Melanie Smith. Entonces, pues sí, cada proyecto tiene, por ejemplo, una tonalidad, un tono, una selección de color para los muros. Por ejemplo, Xilitla es un color verde porque tiene referencia a la naturaleza. También Forlandia tiene un color, pero otro tono de verde. Hay un cuarto que es rosa. Hay otro proyecto que tiene tonalidad naranja. Entonces, aquí el reto era cómo distribuirlos de manera que no estuvieran como uno tras de otro y que se vieran como empalmados, sino que cada uno tuviera como su espacio y descansaran con otros proyectos que no tuvieran tanto como impacto con el color. Aquí les pongo algunas imágenes, pero pues si pueden ver el recorrido virtual. Y otro de los retos de exposiciones, que también como son muchos videos, que no se mezclaran los sonidos de un video con otro para el artista era importante, y entonces en esta ocasión, que no era muy del agrado de ella, pues se tuvo que hacer uso de los audífonos en algunos de los proyectos. ¿Quieren que siga o ya no? Indira. Hola Elisa, muy interesante. Todavía igual podemos seguir conversando unos 10 minutos para pasar algunas preguntas. Tenemos tiempo, claro. Ok. Bueno, porque el público lo pide aquí en el chat. Me dicen que sí, que siga. Ya, pues hablando ya más del tema de museografía en sí. Tú, al momento ya de diseñar
una museografía o de hacer un proyecto museográfico, una de las primeras preguntas o cosas que tienes que ver o revisar o preguntar es, ¿qué tipo de exposición vas a hacer? ¿Va a ser una exposición permanente, temporal, itinerante, móvil o va a ser una exposición especial? Eso es muy importante porque de eso depende también, pues, qué tipo de, por ejemplo, materiales escojas, porque para una permanente, pues, obviamente que tienes que dar un poco, escoger materiales más de mayor calidad, por llamarlos de alguna forma. Por ejemplo, una exposición permanente, pues es el conocido Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que pues tiene la exposición permanente con una colección de arte, de antropología y de historia. Una exposición permanente pues se caracteriza porque estas exposiciones están pensadas para tener una durabilidad por lo menos de 10 años. Esto no quiere decir que no se hagan ajustes o integraciones. Por ejemplo, no sé si hay alguien del Museo de Historia. Por ahí me pareció ver a Me parece Cristina. que vi a alguien en el Museo de Historia. Cuando yo trabajaba ahí, Cristina, cuando yo trabajaba en el Museo de Historia, se hacían cambios en las obras que se presentaban en la exposición permanente, pero el mobiliario se conservaba. A veces se hacían cambios en el mobiliario, pero lo que cambiaba eran las piezas. Lo que quiero decir es que la permanente, lo que es el diseño, se busca que tenga una vida, pues, de años, ¿no? Tienen que hacerse con materiales que soporten el desgaste continuo, que el mantenimiento sea fácil, que no sean diseños que sean de moda y que puedan pasar fácil de moda, que sean más simples, más clásicos, y que no sean como muy llamativos, ¿no? El Museo Nacional del Prado, bueno, es un museo con una exposición permanente, pero bueno, es un edificio adaptado para albergar una exposición de arte permanente. El Museo Nacional de Historia Natural, el Museo del Louvre también tiene una exposición permanente, aunque hay museos que tienen exposiciones permanentes, pero también a la vez tienen salas de exposiciones temporales. Las exposiciones temporales, pues bueno, nosotros, Marcos, somos un ejemplo de un museo que toda su programación está basada en proyectos temporales. Los temporales implican un periodo más breve, que puede ir desde 3 meses hasta 5 o 6 meses. Puede ser un poco más, pues, innovador, más experimental en cuanto al diseño, un poco más atrevido, porque solamente dura un periodo de tiempo, ¿no? El MUAC también tiene exposiciones temporales. Las exposiciones itinerantes, pues bueno, son las que están diseñadas para ser desplegadas en diferentes lugares. Tiene que ser diseñada para montarse y desmontarse de una manera fácil y dinámica. El museo el Vitra Design Museum es una especialista en diseñar exposiciones itinerantes. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la exposición de Lightopia y los hermanos Campana, y ellos arman como todo el kit completo para que estas exposiciones itineren no por 1 año, hasta por 4 años. Y arman el mobiliario completo, incluso envían los capelos y vitrinas y demás
para que tú nada más instales toda la exposición. Kubrick, por ejemplo, es otro caso de una exposición itinerante, pero en ese caso los organizadores lo único que te prestaban era la colección y tú tenías que poner el mobiliario, pero es otro tipo de exposición itinerante que esta, por ejemplo, lleva viajando creo que, no sé si 8 años, pero todavía el año pasado estaba viajando. Otro tipo de exposición son las móviles. Ay, se me movió. Las móviles, un ejemplo, pues es el marco móvil que nosotros tenemos. Y hay una galería itinerante, creo que es en Estocolmo, que es muy famosa. Sí, creo que es en Estocolmo. Que están constantemente en movimiento y que su intención es llegar a esas zonas o públicos que no tienen facilidad de llegar a los museos. Y por último, las exposiciones especiales. Por ejemplo, recientemente pues tuvimos aquí la copia, bueno, la reproducción de la Capilla Sixtina, en su momento en el Foro de las Culturas Isis y la Serpiente Emplumada, que se hizo especialmente para el foro. Puse la Sala de los Marfiles porque creo que era una exposición especial, pero al final se quedó por varios años. No sé si todavía continúe, Cristina me podrá decir. Yo la vi todavía hace un par de años. Pero bueno, ya que defines pues qué tipo de exposición va a ser, si permanente, temporal, móvil, etcétera, los elementos del diseño museográfico que tienes que tener en consideración pues son los objetos que vas a exhibir, el espacio donde se va a exhibir y el guión de la exposición. En el arte contemporáneo no es muy habitual que los curadores entreguen así como un guión muy específico, y es más ir trabajando directamente con los artistas en cómo quieren ir hilando el discurso de la exposición. En cambio, en los museos de historia o de antropología y demás, es muy necesario que se utilice este guión con los temas, subtemas, textos, etcétera, que se tienen que presentar en las exposiciones. Y bueno, quiero hacer pues una mención de la importancia de la figura del curador pues en el museo, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hacer mi trabajo si el curador no, pues no desarrolla los proyectos que vamos a presentar en el museo. El curador es el que genera la idea y el que dice, hoy, bueno, se me ocurre que podemos hacer una exposición sobre tal tema. Es el que desarrolla los ejes curatoriales que se van a ir tocando a lo largo del año en el programa de exposiciones, por ejemplo, de museo. El curador tiene conocimientos sobre temas específicos o sobre un movimiento en específico, conoce colecciones, conoce la obra de los artistas, investiga, etcétera, es el que nos entrega, digamos, pues esto es la idea, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero que se exponga junto con el artista, y con él es con el que se va pues diseñando los recorridos y cómo se van a disponer las obras en el espacio. Entonces, pues es muy importante que el museógrafo o diseñador de exposiciones y el curador estén constantemente en comunicación y dialogando sobre la exposición y
y en el Museo de Arte Contemporáneo, pues con el artista que se va a presentar o los artistas. Los elementos a considerar para una museografía, pues así los básicos, para conocer si el museo cuenta con las condiciones necesarias para albergar una exposición, pues lo primero es pues impermeabilización, filtros, ventilación, climatización, control de temperatura, si tiene el espacio suficiente, la altura, los equipos técnicos y la seguridad. Pero pasando ya a estos elementos, pues hay que revisar qué tipo de espacio es con el que dispones. Si es un espacio abierto, ¿qué quiere decir abierto? Pues si es, por ejemplo, una galería completamente abierta que no tiene muros transversales y que cuando entras, por ejemplo, puedes ver el galerón completo. Si está dividido, pues que tiene como pequeños cuartitos o divisiones. O puede ser que tenga diferentes áreas que estén unas abiertas y unas divididas. En el caso de Marco, podemos ver algunas salas que son galerías abiertas, pero por ejemplo tenemos una sala 5 que son 4 salitas pequeñas, o sea, puede existir espacios combinados. También en la museografía, pues, tienes que tener en consideración la circulación que vas a implementar. Esto sobre todo lo tienes que tener en consideración en las exposiciones permanentes, ¿no? El tipo de recorrido. Esto es, el recorrido libre es cuando tus diseños, tú dejas que el público pueda moverse sin darle a través de las mismas distribución de las mamparas por dónde ir. El obligatorio es cuando tú vas marcando por dónde ir a través de mamparas o de mobiliario, por dónde exactamente tiene que circular la persona. También cuando diseñas una museografía tienes que tener en consideración los espacios mínimos que ocupan las personas. O sea, por ejemplo, la persona en silla de ruedas, una familia, una persona cuando extiende el brazo, etc. Para tanto protección de la persona como protección de las piezas. Aquí es un esquema muy básico que pues te lo ponen en los libros de museografía, del cono visual que tiene la persona de acuerdo al tamaño de la pieza, a qué tanta distancia le tienes que dar tú para que pueda apreciar correctamente la obra. Este es otro tipo de esquema que también puedes utilizar como base para hacer ese cálculo. Aquí, por ejemplo, son unos ejemplos de cómo puedes presentar las piezas bidimensionales que pueden ser agrupadas o pueden ser lineales. Aquí en México se maneja la línea visual en unos 50, pero por ejemplo, hemos tenido curadores que vienen de Europa que nos dicen que si la podemos poner unos 60, o hay obras que son de grandes formatos que pues obviamente por la dimensión no te permiten que estén a unos 50 y las tienes que poner un poco más altas. Bueno, y en cuanto a seguridad, que es uno de los aspectos que también cuando diseñas museografía lo tienes que tener en cuenta, pues como mencioné, tienes que ser consciente de que tienes que revisar cuáles son los límites de peso de tus edificios, de tus salas, y no solo de tus salas, sino también
por dónde va a transitar la pieza al momento en que va a llegar y cuando la vas a introducir a las salas. También, por ejemplo, pues hay artistas que, no sé, tuvimos un ejemplo tuvimos un artista que, por ejemplo, quería introducir animales vivos en una instalación. Pues evidentemente no era viable, pues porque para empezar las salas del museo tienen ciertas condiciones ambientales que siempre se mantienen en 19 grados, o sea, un poquito frío. Y el hecho de tener unos animales en las salas, estarlos alimentando, o sea, no era un buen ejemplo que íbamos a dar al tener un cochinito, una chivita y un gallo dentro de las salas. Entonces también pensar en que, o sea, si es viable o no cumplir ciertas solicitudes que los artistas nos hacen. O por ejemplo, si algún artista tiene una instalación que tenga que usar, no sé, velas, pues hay que evaluar qué tan seguro es. También siempre hay que estar cuidadosos de las instalaciones eléctricas. En el arte contemporáneo, pues son numerosos los casos en los que las obras requieren de conexiones. También hay que estar pendientes de no colocar las obras donde están las salidas de ductos de clima, estar también al pendiente de los desniveles. Eso en cuanto a la seguridad del público. Y bueno, la vigilancia, cómo vas a resguardar las piezas, si vas a poner líneas en el piso para delimitar o si vas a poner guardas, etc. Ya en el tema de iluminación, pues bueno, ya es un tema muy extenso, pero bueno, en grandes rasgos, pues lo que se tiene que cuidar es que no, los rayos ultravioletas y los infrarrojos no estén atacando a las piezas que estamos presentando en el museo. Se pueden utilizar la luz natural y el artificial puede ser incandescente, fluorescente, LED o halógeno. En el museo nosotros hemos intentado hacer el cambio a la tecnología LED, pero bueno, desafortunadamente todavía esta tecnología para nuestra economía es muy cara. Hemos estado haciendo de manera gradual el cambio y el primer paso fue con la exposición de Yishai Husitman y lo hemos hecho de manera gradual, pero todavía hay como cierta, no controversia, pero no a todos les convence el uso del LED porque no sienten como la calidad como cuando utilizas un foco incandescente o una luz halógena al iluminar las piezas. Pero bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, aquí les pongo unos ejemplos de cuando se cambió la iluminación a LED en el Vaticano, para que vean cómo cambian las tonalidades. En el Museo del Prado, el cambio a la tecnología LED la hicieron hace un par de años. No sé si ya la terminaron, pero fue un proyecto que creo que empezaron en el 2014 y ponían un ejemplo de cómo se veía una pieza a la mitad con luz halógena y la mitad con focos LED para que el público fuera como familiarizándose con estos nuevos focos que iban a poner en el museo. Este es otro ejemplo del Museo
del Prado, de cómo iba a cambiar la iluminación de las obras. Bueno, también hay diferentes tipos de cómo iluminar las exposiciones, que puede ser luz, iluminación indirecta, que es cuando sale como de los plafones. También puede ser iluminación tipo wall wash, que es cuando bañan todos los muros con spots. O puede ser iluminación puntual, cuando iluminas pieza por pieza y que se forman así como motitas. Pero siempre tienes que tener mucho cuidado sobre cuántos luxes llegan a las obras. Nosotros cuando terminamos de iluminar, siempre revisamos con el luxómetro la cantidad de luxes que se están emitiendo sobre cada una de las obras. Y esta es una pequeña tabla, tabla que usamos como referencia, que también viene en todos los libros como de texto de museografía y de museología y de conservación, de cuántos luxes debes de tener las acuarelas, las telas, el papel, las fotografías, óleos, etc. Aquí, por ejemplo, hemos recibido comentarios, sobre todo en las exposiciones de fotografía, de quejas del público de por qué son tan oscuras las exposiciones de fotografía. Y quizás es un error, pues no poner como un letrero o una aclaración de que el motivo por el que están tan bajos los niveles en las exposiciones de fotografía es por el tema de la conservación, pues que la fotografía es un material que requiere de unos niveles más bajos que la pintura o la piedra o la cerámica, etc. Aquí, por ejemplo, les pongo este ejemplo para recalcar la relevancia o la importancia de la iluminación en el arte o en la museografía. Cómo con la iluminación puedes tú dar una atmósfera o una identidad o a una exposición, dependiendo de cómo coloques las luminarias o cómo dirijas el spot, puedes tú darle diferente carácter a una pieza. En la escultura de la figura masculina, colocando, es la misma pieza con una luminaria colocada desde diferentes ángulos. Entonces, con un foco iluminándolo desde atrás, puedes mostrarlo sombrío o tenebroso, pero si lo iluminas de frente, lo puedes mostrar como si estuviera iluminado. Entonces, también la iluminación te ayuda como a acentuar qué es lo que quieres reflejar con tu diseño museográfico. También aquí son ejemplos de cómo varía dependiendo de cómo coloques de qué tipo de spot le pongas. Otro de los elementos dentro de la museografía es las vitrinas, que son tan importantes, que también, si es una exposición permanente, pues obviamente tienes que analizarlo mejor, buscar mejores materiales y más duraderos. Pero las vitrinas pueden ser aisladas, pueden ser adosadas, pueden ser de plexiglas, pueden ser de vidrio, pueden tener ventilación, etc. Y este es un gráfico que también viene en todos los libros de texto de museografía y de museografía, que te ponen de forma graciosa y de forma de cómo no deberías de hacer una vitrina.
Entonces es una serie de recomendaciones para que eso no lo hagas, o sea, que hagas todo lo contrario. Por ejemplo, uno es, haga de su vitrina un espejo, o sea, no lo hagas, tienes que evitar a todo lo que puedas que los focos no se reflejen en la vitrina, etcétera. El color también es otro de los elementos museográficos que, digamos, le va a dar un carácter a tu diseño. El color lo puedes utilizar para simbolizar o acentuar una idea, para dar una atmósfera, para dar armonía. Por lo general, en los museos de arte contemporáneo, casi siempre se utiliza el blanco o el color un poco blanco grisáceo, pero hay proyectos que te permiten meter acentos de color. Solo hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los colores más saturados o más fuertes requieren más potencia de luz, o sea, que te absorben más luz, y eso debes de tener cuidado porque pues eso quiere decir que tus obras van a absorber más luz. También si utilizas colores muy fuertes constantemente o durante toda la exposición, puedes saturar o cansar al visitante. Y algunas anotaciones, bueno, se han hecho muchísimos estudios sobre el color. Por ejemplo, dicen que, por ejemplo, un ruido les suena más alto en una habitación blanca que en una violeta. Es un ejemplo. El clima les parece más frío en una habitación azul que en una roja. En una sala azul les pareció más lento el tiempo que en una roja. Estos son algunos ejemplos. Entonces, cuando es muy interesante que también se lea acerca de teorías del color y estudios del color, porque es muy extenso también este tema. Creo que tengo algunas notas. Creo que ya me estoy pasando el tiempo. Bueno, aquí había unos ejemplos de usos de color. Por ejemplo, aquí les iba a mencionar que les decía que a veces el color se utiliza para reflejar para hacer relación con algún tema. Por ejemplo, en una exposición de náutica, automáticamente se suele como asociar el azul con el mar y te lleva a una exposición de náutica. Eso es muy como utilizado. O por ejemplo, para una exposición de guerra, utilizar un color oscuro, etc. Y bueno, ya no lo sigo aburriendo porque ya me pasé, ya llevo mucho tiempo hablando. El último tema es el diseño gráfico y los apoyos visuales, que también hay una serie como de tips que te dan de cuántos puntos debes usar, etcétera, y cómo usarlos. Y aquí algunos ejemplos. Y también la temperatura y humedad, que tienes que estar siempre como consciente de la importancia de tenerlo controlado, y esta es una tabla que tenemos que tener siempre como en consideración. Y este es un ejemplo de cómo en Marco tenemos el control de las temperaturas y humedades con esta gráfica. Y es todo. Ya me callo. Elisa, muchas gracias por esta interesante charla. Realmente pocas veces tenemos oportunidad de ver lo que hay detrás de todo este proceso, ¿verdad? De montar una exposición y, como dices tú, de ser crear este diálogo entre la obra y el visitante. Pero bueno, lo que pasa es que hay muchas preguntas, hay mucha inquietud del público que percibimos que está súper interesado en este tema.
Y bueno, voy a invitar a Edith a compartir su pregunta. Edith, ¿nos escuchas? Sí, yo sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, perfecto. Elisa, bueno, yo creo que ahí entre todos los del chat estábamos diciendo que somos súper fans tuyas. No te conozco en persona, pero sí te he seguido y he visto exposiciones en la Ciudad de México y luego exposiciones montadas por ti y me han encantado más las tuyas. Yo sé que depende del edificio, pero también depende de tu toque. Yo creo deberías decirle ahí a Indira que se organice un diplomado o un curso. Claro. Yo creo que se te llenaba. Ojalá que tuvieras el tiempo para nosotros, porque se ve que tienes pues mucha experiencia y muchas cosas que compartirnos y que nos interesan mucho a todos. Tenía varias preguntas, ya a través de la plática se me fueron resolviendo algunas. Me quedé con la duda, o sea, y claro, con las nuevas exposiciones que hay de artistas contemporáneos, has tenido que utilizar materiales sí, aislantes, acústicos, etcétera, para que te ayuden en la exhibición del arte. Pero cuando son caros, o sea, ¿qué haces con ellos? ¿Los tiran? ¿Los dejan ahí almacenados en marco? ¿Se van al siguiente expositor? ¿Cómo haces con tu presupuesto? O sea, ¿tienes un presupuesto límite y se fregó? ¿O cómo manejan esa parte, Elisa? Bueno, es que también hay la parte 2, que sería todo lo que es preparar una exposición, que es otro tema. Pero bueno, para cada exposición, sí, efectivamente yo tengo que entregar a dirección un presupuesto y ellos son los que me dicen, ok, está autorizado o no. Obviamente que cuando uno hace el presupuesto, lo haces con cierta información y cuando ya estás en el proceso de montaje pueden salir imprevistos que no tienes contemplados en el presupuesto original. Un ejemplo es, por ejemplo, Cardiff y Miller, que estaba todo perfectamente contemplado y planeado, pero surgió el tema del sonido. Que el edificio es como una coladera, que salen ductos y que salían sonidos por todos lados, y que el material que había solicitado el artista, que se había presupuestado y que aún trayéndolo de Chihuahua estaba dentro del presupuesto, pues se tuvieron que mandar a hacer más paneles acústicos y se tuvo que comprar más lana mineral, que fue el material que nos pidió. Entonces, pues ahora sí que es negociar con el artista para ver de qué manera puedes bajar otro rubro. Okay. Para poder como mantenerte dentro del rango del presupuesto. Y si no es posible, ver cómo puedes bajarle a la próxima exposición para poder equilibrarlo. Ok, perfecto. Ahora, si también esta exposición va a viajar a una siguiente sede, lo que se hace es negociar con ellos de compartir los gastos a mitades para tú poder recuperar parte de la inversión. Claro. Y bueno, cuando no es posible, lo que intentamos es vender todas esas cosas que ya no nos van a ser útiles, pero en el caso de estos paneles acústicos, pues los hemos reutilizado, por ejemplo, para Rafael Lozano Hemer. Ah, sí. Entonces, cuando se tomó la decisión de hacer esos paneles, la primera pregunta que me hizo dirección fue, ¿se van a poder reutilizar? Y automáticamente mi respuesta, sí, porque se van a usar para Rafael Lozano Hemer. Entonces, ahí fue cuando me dijeron, ok, te autorizo porque vas a tener un beneficio para una siguiente exposición, pero aún así tienes que ver la manera de disminuir
el costo en algo. O sea, siempre es, no te puedes pasar. Entonces, tienes que ver la manera de bajar en algo. Perfecto. O negociar con la siguiente sede. Muchísimas gracias. Definitivamente, gracias, Edith. Hay muchos comentarios muy positivos, muy interesantes, son muchos elementos que considerar. Gracias por tu charla. Muchísimas personas les gustaría tomar un curso contigo sobre el tema. Entonces, bueno, pues vamos a ver la posibilidad dentro del Departamento de Educación del museo para que participen. Y bueno, gracias por tu tiempo, Elisa. Como estuviste comentando que vas a compartir alguna información con el público aquí presente, bueno, pues yo con mucho gusto se las hago llegar por correo electrónico. Muchas gracias a todos por su participación en esta charla extraordinaria. Buenas tardes. Gracias, Elisa. Gracias a todos.